Seguidores de Panamá Info 507, continuando con este tema de docencia jurídica, estamos nuevamente con el licenciado Calixto Silgado. Licenciado Silgado, la semana esta que acaba de concluir y de seguro las próximas semanas va a ser de mucho impacto noticioso la situación que se ha dado con el pronunciamiento de autoridades de los Estados Unidos sobre el tema de designación a un expresidente de aquí de nuestro país. En primera instancia, licenciado Silgado, como este es un espacio de docencia jurídica, la palabra designación, ¿qué significa? Bueno, administrativamente es el nombramiento que tú le haces a una persona para que ejerza un cargo. Judicialmente viene siendo entonces un señalamiento, ¿ya?, que se le hace a una persona sobre alguna acción fuera de ley. Eso es el término designación. En esa sección habría que interpretarlo así. Entonces, en cuanto a las leyes administrativas de los Estados Unidos, la parte de designación, ¿cómo se aplicaría en base a lo que usted me acaba de decir? Bueno, no soy experto en el derecho anglosajón, norteamericano, pero entiendo por lo que dices que no es otra cosa que el señalamiento directo que hace un funcionario norteamericano a otra persona, sea a lo interno de los Estados Unidos o fuera de ella, en relacionarlo con alguna u otra cosa o algún acto que a ellos les interesa estudiar, sancionar o aplicar. Entonces, ese señalamiento directo a esa persona es lo que podríamos interpretar como la designación de esa persona dentro de la causa que ellos estén procesando. Oiga, muchos se preguntan por qué los Estados Unidos hacen esto con otros países y nunca hemos visto, por lo menos en el caso nuestro, México, El Salvador, ningún otro país que diga nosotros incluimos dentro de una lista a algún tipo de funcionario. ¿Por qué los Estados Unidos? Mira, no vas a ver que un enano le pegue a un gigante, excepto nada más en la Biblia, en aquel pasaje de David con Goliat. Entonces, como no es un tema religioso, sino que es un tema de poder, de relación de poder, estos países nuestros todavía, no crean, sus élites gobernantes no han superado, muchos de ellos no han superado, excepcionalmente ha ocurrido, caso Torrijos, caso actual en algunos casos, no han superado ese mote, ese chip, ese gen, mejor dicho, ese gen colonialista en aquellas élites de gobernantes nuestras, que se sienten disminuidos como gobernantes frente al poder económico y militar de los Estados Unidos. Ahora, ¿son nuestros gobernantes o es el mismo gobierno norteamericano que tiene ese chip todavía de que está presente no solamente aquí, sino en muchos otros países? Alcide, nadie se libera si no lucha. La esclavitud no se abolió solamente por el hecho de que alguien, Lincoln, en algún momento llegara a abrazar esos anhelos de libertad. Lo hace en función de la lucha histórica que se había dado de cara a abolir la esclavitud. Entonces, si el esclavo no levanta su rebelión, busca la historia de Spartacus. Si el esclavo no se levanta, no se rebela, va a seguir siendo esclavo. Si nosotros no hacemos que nuestras autoridades sean respetadas en esa relación con los Estados Unidos, entonces no nos van a respetar. Eso deviene de quienes estén al frente de los estados.
Ya hablábamos al inicio de esta entrevista, licenciado, de un expresidente de la República, pero hay quienes dicen que hay muchas más personas en esa lista que algunos han señalado como lista discriminatoria que en algún momento dado podría afectar a nuestro país. ¿Esto cómo lo interpreta usted? Bueno, mira, definitivamente que hay una corriente por combatir los llamados actos de corrupción. Y se hace difícil a veces si los actos de corrupción son hechos por la élite gobernante de las naciones, se hace difícil que los organismos de investigación o judiciales de esas naciones, que son más débiles frente al poder ejecutivo de estos países, se hace muy difícil que usted pueda hacer esa persecución. Por eso es que a nivel internacional entonces se han creado estos organismos entre naciones que pueden permitir esa persecución, ya sea durante el ejercicio del cargo o posterior al ejercicio del cargo, como es el caso actual. Por eso es que se han creado las figuras donde no se extingue, por ejemplo, la acción penal en los delitos de desaparición forzosa, es decir, en los delitos que comete la administración contra el individuo en un momento determinado, porque ese individuo no va a poder vencer a esa administración. Entonces, no se extinguen ese tipo de delitos para que posterior al que pasa la administración que la comete pueda ser investigado. Este es el caso del momento. Como los actos de corrupción a los que hace alusión los Estados Unidos se dieron bajo una administración, evidentemente no iba a poder ser investigado en esa administración. La administración que siguió, lo intentó, pero de alguna manera, como habían sido parte de esa misma administración a la que ellos cuestionaban, se dieron cuenta que el rabito al final terminaba en ellos mismos, y entonces en algún grado matizaron esa investigación. Pero ese periodo de tiempo permitió que hubiesen algunas limitantes, permitió que no se pudieran ejecutar las acciones en el momento, porque recuerde usted que aquel dicho que dice tiempo que pasa, verdad que se aleja. Y entonces la administración actual se encuentra con todos estos resabios que de alguna manera, pero dentro del derecho, debe resolver.